Lo último que vimos, voy a hacer un recordatorio rápido de lo que último que vimos. Lo último que vimos fue la resistividad del cobre para ilustrar la forma como esta resistividad no es constante, sino que varía en función de la temperatura. Entonces empezamos señalando cuál es su valor a temperatura de 20 grados centígrados y luego la fórmula que define su variación en función del cambio de temperatura. Aquí delta T es la temperatura a la cual se quiere averiguar su valor menos la temperatura ambiental. Entonces encontramos que sale esta fórmula. Aquí lo importante es definir el factor alfa, porque ρ0 ya está definida, y pues sale esto, ¿sí? Bueno, entonces lo que hicimos la clase pasada fue medir la resistividad a diferentes temperaturas, a 100 grados centígrados, a 20 grados centígrados, a 0 grados centígrados, a menos 50 y a menos 100. ¿Sí? Bueno, entonces encontramos estos valores. ¿Sí? Encontramos pues que la resistividad, si partimos de aquí, de la temperatura de 20 grados y calentamos el material, pues aumenta la resistividad, quiere decir que aumenta la resistencia. Por el contrario, si disminuimos la temperatura, pues va disminuyendo la resistividad. Y entonces graficamos esto eh, y nos sale que el comportamiento de la resistividad en función de la temperatura, pues es esta, ¿no? Según esto, pues tiende a valores bajos a medida que vamos bajando la temperatura. Pero lo que enfatizamos es que uno de los últimos descubrimientos es que en cuanto alcanzamos bajas temperaturas para ciertos materiales, ¿sí? Por ejemplo, para el mercurio, hay no tanto una bajada gradual de la resistividad, sino que la resistividad se hace absolutamente cero. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta que si la resistividad es cero, pues la resistencia se hace cero. Y entonces cualquier corriente que circule por ese circuito, pues se va a mantener constante sin encontrar ningún tipo de obstáculo en su movimiento. Por lo tanto, a resistividad cero no hay disipación de la energía en forma de calor. ¿Sí? Bueno, entonces es un comportamiento interesante. Todo este comportamiento de los materiales a baja temperatura es un campo abierto. Sí. Eh, Cuando se descubrió esto, pues eran temperaturas muy bajas, del orden de menos 10 grados centígrados, de menos 4 grados centígrados, perdón, de 4 grados Kelvin, de 10 grados Kelvin, o sea, cerca del cero absoluto, y entonces era difícil trabajar con esos materiales. Pero entonces, pues la investigación científica se enfocó en ir aumentando las temperaturas para encontrar valores de resistividad cero a temperaturas no tan bajas, ¿sí? Entonces progresivamente han ido aumentando, ¿sí? Y entonces ha permitido ya trabajar en la industria pues con ese tipo de materiales superconductores. Ajá. Les hago ver una cuestión, que cuando un investigador eh, pudo lograr que el helio se convirtiera en líquido, ¿sí? Que fue afortunadamente a los 4 grados Kelvin, ¿sí? Pues entonces ya tenían aquí un medio lo suficientemente frío como para averiguar qué es lo que ocurría con los materiales a esas temperaturas, ¿sí? Entonces, gracias a que se disponía una técnica para enfriar el helio y consiguientemente conseguir temperaturas muy bajas, pues a partir de ahí empezó una corriente amplia de investigadores que pues lo que hacían era meter sus sustancias bajo investigación en este medio y entonces ver qué ocurría, ¿no? Bueno, eso fue lo último que vimos, ¿sí? Y lo que vemos es que si en un circuito hay una corriente a resistividad cero, esa corriente se mantiene, pero se mantiene sin producir calor, ¿sí? Bueno,
Ok, les insisto, es un tema abierto. Hasta donde sé, ahorita no hay nadie que investigue en la escuela, en nuestra escuela de física y matemáticas, nadie que investigue el comportamiento de los superconductores, aunque en algún momento sí se pudieron producir algunas cerámicas superconductoras, pero a la fecha más bien la gente se enfoca a estudiar eh, a ciertas temperaturas el comportamiento de otros materiales y para ello se usa el nitrógeno líquido. Les decía que estoy esperando que al profesor Daniel Ramírez, al doctor Daniel Ramírez, le proporcionen nitrógeno líquido. Pidió 100 litros de nitrógeno líquido porque él lo necesita para hacer sus estudios, pero a la fecha no le ha llegado. Entonces lo que le propuso el doctor fue hacer experimentos con diferentes metales a esa temperatura del nitrógeno líquido, me parece que son menos 70 grados centígrados, ¿sí? Y entonces, pues ver qué ocurre, ¿no? Para que en nuestras prácticas podamos incorporar, pues ese tipo de comportamientos de la resistencia que pues se entonarían con los campos más actuales de la física. Bueno, ok. Bueno, luego vimos el tema de circuitos. Primero hicimos la comparación de, de qué pasa con una masa a la cual ustedes la suben. Si la suben, adquiere una energía potencial, MGH, ¿sí? Al subir una altura H. Y si va bajando paulatinamente esta masa, aquí entonces baja de aquí a aquí, pues pierde energía potencial, la pérdida sería MGH1, ¿sí? Y luego, si otra vez prosigue descendiendo, ahora a una altura H2, pues perdería energía MGH2 y finalmente también perdería esta energía. Pero al perder esta energía se vuelve a colocar en el nivel cero. Por lo tanto, lo que vemos es que toda la energía potencial que adquirió se fue perdiendo paulatinamente hasta llegar al nivel de la Tierra, o sea, al nivel de energía potencial cero. Por lo tanto, podemos plantear esta ecuación, ¿sí? Que la energía potencial del sistema se fue degradando de esta manera. El total de energía potencial fue la primera pérdida de energía, más la segunda pérdida de energía, más la tercera pérdida de energía. O sea que todo esto termina en esta ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces ahora hicimos, ya con este ejemplo, pues pasamos a analizar qué es lo que ocurre con un circuito conectado a una pila. La función de la pila es proporcionar carga, pero al proporcionar carga proporciona al mismo tiempo energía. Entonces aquí tenemos que hay un menos, hay un más, que es equivalente el menos a estar a nivel de la Tierra sin energía. Entonces sube hasta el más, con eso adquiere energía. La energía por unidad de masa sería B0, ¿sí? Que es el voltaje de la pila. Y entonces va perdiendo paulatinamente energía, así como antes se perdía en el otro ejemplo, ¿no? Aquí, de acuerdo a la ley de Ohm, bueno, por de pronto, la corriente que traspasa todas estas resistencias, pues es la misma, porque porque si entrara menos energía, si entrara más corriente de la que sale, entonces esa diferencia se tendría que acumular dentro de la resistencia, ¿sí? Pero no hay tal acumulación de cargas dentro de la resistencia, sino que el papel de una resistencia, si bien es disminuir la corriente, eso no quiere decir que impida su flujo. Entonces, no puede haber acumulación de carga en cada resistencia.
hay un flujo constante. Entonces, por eso todas las corrientes son iguales. Bueno, entonces planteamos para el circuito globalmente que el potencial es igual a la resistencia equivalente de todo este circuito por la corriente que pasa. Ya planteándolo, aplicando la ley de Ohm, pues vemos que B0, ¿sí?, que es la subida de energía, pierde energía aquí, menos R1 por I1 por I, aplicando la ley de Ohm. Luego menos R2 por I, menos R3 por I, igual que en el anterior caso gravitatorio. Y todo eso pues implica que sube de aquí, que es el B0, luego baja, luego sigue bajando y luego sigue bajando el potencial hasta que estamos ya en este punto. En este punto ya estamos en cero. Entonces por eso lo igualamos a cero. Bueno, entonces manipulando esta ecuación original, a lo que llegamos es que B0 es igual a este factor común I por R1 más R2 más R3. Por lo tanto, lo que vemos es que B0 es igual a una resistencia equivalente RE por la I, y que esa resistencia equivalente del circuito es R1 más R2 más R3. Entonces, para un arreglo de resistencias en serie, la resistencia equivalente de un arreglo, de tal arreglo, es igual a la suma de las resistencias. O sea, no hay ningún problema para deducir esto, ¿no? Luego pasamos a otro tipo de arreglo, el arreglo en el cual las resistencias se colocan en paralelo, porque efectivamente en el circuito aparecen en paralelo. Y lo que encontramos aquí como factor común es que el potencial, la diferencia de potencial entre las tres resistencias, ¿sí?, pues si aquí hay un B0, aquí hay un B0, aquí hay un B0, aquí hay un B0, y aquí hay un 0, un 0, un 0. Por lo tanto, la diferencia de potencial en este tipo de arreglos es la misma. Entonces, partimos la ley de Ohm, partiendo de la ley de Ohm, encontramos que la corriente es el potencial entre la resistencia. Entonces, aquí la diferencia es que la corriente sí es diferente para cada resistencia, ¿sí? Entonces, por eso denominamos a las diferentes corrientes I1, I2, I3. Aplicando la ley de Ohm, ¿sí?, digamos lo siguiente, que la corriente total que sale de la pila se divide en estos tres ramales, ¿sí? Y entonces I es igual a I1 más I2 más I3. Es lo importante aquí. A diferencia del caso de las resistencias en serie, la corriente sí depende de la resistencia. Y entonces, aplicando la ley de Ohm, encontramos que I total es igual a B0 entre R1 más B0 entre R2 más B3 entre R3, y todo esto es B0 entre una resistencia equivalente, ¿sí? Y entonces vemos claramente que, que de acuerdo a esta relación, pues está B0 multiplicado por esto, y aquí tenemos B0 multiplicado por 1 entre RE. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión, que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las diferentes resistencias, ¿sí? Entonces igual es una suma, pero de resistencias inversas, ¿sí? Bueno, entonces planteamos lo siguiente, ¿no? Que si, B0 es 10 volts, R1 es de 20 volts, R2 es de 30 ohms, entonces aquí estamos tomando solamente dos resistencias en paralelo. Entonces calculamos la resistencia equivalente y el cálculo nos da que esto es 12 ohms aplicando esta fórmula, ¿sí? Bueno, entonces lo que vemos de la resistencia equivalente
para el caso en paralelo es que la resistencia equivalente es menor que la primera resistencia, pero también es menor que la segunda resistencia. Y entonces hay que apuntar esto, que las resistencias equivalentes en arreglos en paralelo siempre son menores que cualquiera de las resistencias que componen el circuito. Siempre es una ley matemática, pues, ¿sí? Se puede deducir fácilmente. Bien, entonces lo que vemos aquí es que calculamos el valor de las corrientes para todas las resistencias y lo que quería decir aquí, bueno, puse este circuito para, para ejemplificar cómo funcionan estas leyes en sus casas. Entonces en sus casas tienen el voltaje de la línea, conectan diferentes equipos, ¿sí? Cada equipo con su resistencia propia, la televisión, el refrigerador, la computadora. Y entonces, como cada resistencia es menor que la resistencia equivalente, como la resistencia equivalente es menor que cada resistencia, pues entonces tenemos que, al ir aumentando aparatos al sistema eléctrico de su casa, lo que hacen es aumentar la corriente de acuerdo a esta fórmula, ¿sí? Entonces, si le ponen tres equipos, pues tendrían tres resistencias y una resistencia equivalente. Pero si le siguen aumentando, esta resistencia equivalente va disminuyendo. Mientras más equipos le pongan al sistema eléctrico de su casa, más va a disminuir la resistencia. Es importante que se lo aprendan. Entre más aparatos se conecten en línea en sus casas, la resistencia equivalente va a aumentar. Lo que no cambia es el voltaje de la entrada, que es de alrededor de 115 volts, y entonces la corriente, de acuerdo a esta fórmula, va a ir aumentando. Pero tal como habíamos visto antes, la corriente en un conductor implica movimiento de electrones muy lentamente y por tanto una gran disipación de energía en forma de calor. Entonces eh, eh, pueden calentarse tanto los cables de, de su sistema doméstico que pueden producir incendios. De ahí la necesidad de intercalar un, un fusible, un fusible que para cuando alcance cierta temperatura el fusible se funda, ¿sí? Se derrite el fusible, aunque sea de metal, alcanza tal temperatura que el metal se derrite y entonces se corta el flujo de corriente. O sea que es un excelente medio de protección el usar un fusible. Un comentario rápido. Mucha gente cuando le ocurre que el fusible se funde, lo que hace es intercalar una moneda, ¿sí? Bueno, entonces la moneda pues es difícil que se funda y entonces la moneda permite pasar más y más y más corriente sin que actúe como fusible y entonces en este caso, aunque restablezcan la luz de su casa, digo por decir una forma coloquial de hablar, mientras al resolver el apagón de sus casas, ¿sí? Al mismo tiempo con la moneda pues ponen en peligro eh, pues a su casa, ¿no? Entonces, pues sí, una moneda los puede sacar del problema, pero en cuanto se pueda hay que quitar esa moneda que actúa, porque no actúa igual que un fusible. Bueno, entonces la fórmula general para las resistencias en serie
es que es la suma desde n igual a 1 hasta el número de resistencias de cada resistencia, ¿sí? Y la fórmula general para las resistencias en paralelo es que 1 entre RE es igual a la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula de 1 entre Rn, ¿sí? Y bueno, vimos rápidamente una serie de ejemplos. Por ejemplo, aquí lo que vimos es que si este arreglo medio caprichoso de resistencias, si de este arreglo caprichoso de resistencias queremos sacar su resistencia equivalente, lo que vemos es lo siguiente, ¿sí? Lo que podríamos ver aquí es que hay que traducir este arreglo, ¿sí?, a un arreglo equivalente de resistencias, ¿sí? Bueno, no sé por qué pusimos aquí 2R. Me parece que fue esta aquí. Bueno, ok. A ver, aquí, ¿qué tipo de arreglo sería? ¿Cuál se llamó? Disculpe. Aquí ahorita, a ver. Voy a este tipo de arreglo. Ah, es en paralelo. En paralelo, vamos a ver si es en paralelo. En paralelo, la condición es que los extremos de las resistencias estén eh, a la misma diferencia de potencial. Esa es la condición para que estén en paralelo. Entonces, la diferencia de potencial se plantea entre este punto y este punto. Entonces a ver, tendríamos este sistema. Tenemos entre esta resistencia y este extremo, tenemos el mismo voltaje, lo mismo entre este y este. Entonces tendríamos dos resistencias en paralelo que serían el equivalente de este par de resistencias, ¿sí? Pero estas resistencias están en serie, ok. Pero esta otra resistencia, ¿cómo la acomodamos? A ver, piensen. Vamos a hacer más explícito el diagrama. Tenemos esto, una resistencia R y luego otra resistencia R. R, 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 ¿sí? Estoy repitiendo esto. Dos R's que están a la misma diferencia potencial. Pero esta resistencia de aquí conecta la mitad de las otras. ¿Sí están de acuerdo? Fíjense, dos resistencias en serie a la misma diferencia potencial, dos resistencias en serie a la misma diferencia potencial y luego entre las dos esta resistencia que se intercala, según esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el circuito equivalente de esto? Una pregunta,
¿Puede haber corriente entre esta resistencia y en los extremos de esta resistencia? Creo que no, porque del lado izquierdo tenemos dos resistencias conectadas en serie, entonces su resistencia equivalente sería una resistencia, una sola resistencia más larga, ¿no? O más resistente, supongo. Y del otro lado, pues un poco lo mismo. Entonces estaría conectada a la resistencia nada más. A ver, vamos a ver. Aquí hay una caída de potencial, ¿sí? Que es igual a esta caída de potencial. ¿Sí? Por simetría se ve claramente que esta caída de potencial es igual a esta caída de potencial. ¿De acuerdo? ¿Sí, sí notan esto? O sea, aquí pasa una corriente que es exactamente igual a esta corriente por simetría. ¿Sí? Ahora, esta caída de potencial es la misma en estos puntos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial en los extremos de este R? Si digamos esto está a 10 volts y aquí baja a 8 volts, ¿sí? Entonces hay una caída de potencial de 2 volts, ¿sí? Y aquí tendríamos una resistencia, un voltaje de 8 volts. Y lo mismo pasaría con esta resistencia. Caería de 10 a 8. Entonces tendríamos aquí un voltaje de 8 volts y aquí otro de 8 volts. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de potencial entre esos dos puntos? 0 volts. 0 volts, ¿no? Y luego de la ley de Ohm sabríamos que entonces no hay corriente. Entonces no hay corriente. Y entonces esta, esta resistencia pues no juega ningún sistema, ningún papel importante. Bueno, no, simplemente no es una resistencia que esté limitando corriente ni nada, ¿sí? Y entonces podemos pasar a esta otra configuración, dado que en esa resistencia no ocurre nada, podemos pasar a esta configuración. Sí, entonces, pues vemos que entonces que el circuito se simplifica, ¿sí? Y entonces ya tendríamos que, ¿qué tendríamos simplemente? Bueno, ahí con esas dos las podemos volver una resistencia equivalente y luego lo mismo con las otras dos. Entonces tendríamos un sistema con dos resistencias conectadas en paralelo. Ajá, exactamente. Y entonces ya no hay problema para resolver el circuito, ¿no? Y aquí, bueno, el truco fue haber eliminado esta resistencia que al margen de su valor no juega ningún papel porque es equivalente a estar conectado a un voltaje cero, ¿sí? Entonces ya sería muy fácil resolver esta ecuación, ¿sí? Digo, resolver este circuito. Bueno, entonces vamos a tratar de generalizar todo esto. Eh, Primero planteando el tema de las mallas y nodos. Disculpe, profe, tengo una duda. Sí, ¿Hay situaciones prácticas donde sea necesario tener un circuito con un arreglo tan complicado o solo es para profundizar en la teoría? bueno, en la realidad sí hay circuitos muy complicados, pero van mucho más allá de solamente ser circuitos hechos a base de resistencias, ¿sí? O sea, si ustedes
ven la tableta de cualquiera de los aparatos modernos, se van a dar cuenta que tiene una trama de elementos conectados, que tiene resistencias, pero aparte de resistencias tiene otro tipo de componentes como condensadores, como diodos, como transistores o como otro tipo de chips, ¿sí? Los chips en sí son circuitos complicadísimos. Entonces, pues el más sencillo de los circuitos es el está hecho a base de puras resistencias, ¿sí? Pero no es desde luego el más importante. Lo, lo que vamos a ver después de estos circuitos básicos van a ser circuitos que tienen otro tipo de elementos. O sea, aquí hicimos un circuito que tiene una fuente y tiene un conjunto de resistencias. Y ya vamos a plantear para estos circuitos sencillos el teorema de mallas y de nodos, ¿sí? Pero el chiste, bueno, o lo interesante de estos teoremas es aplicar estos teoremas a circuitos que incluyen, aparte de resistencias, otro tipo, otro tipo de componentes. Por ejemplo, enseguida vamos a ver eh, un circuito que además de resistencias tiene incluidas un condensador. Entonces, ¿qué pasa cuando el circuito tiene un condensador? Bueno, es un proceso, es algo lo que ocurre muy interesante. Y entonces, así también después veremos qué ocurre con un circuito cuando se le incrusta un, una inductancia, es decir, una bobina, ¿sí? O también qué ocurre con un circuito cuando se incrustan simultáneamente resistencias, bobinas y condensadores. Ajá. Bueno, eso es lo que son circuitos pues realmente mucho más interesantes que solamente los circuitos a base de resistencias. Estamos ahorita limitándonos a ver circuitos a base de resistencias porque ilustran algunos conceptos, pero en la realidad pues son circuitos mucho más complicados, ¿no? Que eso. No sé si con eso responde a tu pregunta. Sí, profe, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces vamos a ver el teorema de Mayas, ¿sí? Entonces, uno, teorema de Mayas. En un circuito la suma de voltajes es igual a cero. Se sobreentiende que es un circuito cerrado, ¿sí? Por eso no le agregué el adjetivo de circuito cerrado, porque estamos en un circuito, ¿sí? Si estuviera abierto, pues ya no sería circuito. Entonces, en un circuito cerrado, un- una serie de conexiones cerradas, la suma de voltajes es igual a cero. Es decir, bueno, eso es lo que dice hoy y ahorita lo ilustramos. Y ahora, teorema de nodos. Bueno, esto lo subrayamos. Dice, en un nodo,
la suma de corrientes es igual a 0. Bueno, vamos a ilustrarlo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esto. Bueno, aquí tenemos la fuente original de voltaje. Aquí tenemos una R1, aquí una R2 y aquí una R3, aquí una R4. Entonces vamos a llamar aquí que hay una I1, más bien una I1, aquí una corriente I2, aquí una corriente I3 y aquí una corriente I4. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la caída de voltaje entre estos dos puntos? ¿Cuánto valdría? Están definidos su resistencia y su corriente. Entonces, B1, si llamamos esto B1, ¿a qué sería igual? Aplicando la ley de Ohm. A ver, Melissa, ¿a qué Hay sería? uno entre R1. ¿Hay uno entre R1? No, por R1, ¿no? A B1 por R1, ¿no? Digo, perdón, a R1